Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, Impuestos para Degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y hoy vamos a platicar sobre esas declaraciones de la Administración Tributaria respecto a las discrepancias entre la adquisición de bienes y los ingresos declarados. Así que no se vaya porque esto ha causado muchísimo revuelo y la gente pues está en algunos casos sorprendida y en otros casos preocupada del camino que pueda tomar. Vamos a hablar de cuál debería de ser conforme a la ley el camino a seguir y quienes pues sí deberían de tener algún tipo de preocupación. No se vaya a ningún lado, mientras tanto suscríbase y dale click a la campanita para no perderse de ningún video. Y pásele este video a todo aquel que usted crea que tiene vehículos y no declara impuestos en Guatemala. Tal vez le puede interesar. En esta semana la Administración Tributaria ha dado declaraciones respecto a que va a citar a unos 200 contribuyentes porque reportaron adquisición de vehículos por encima de sus ingresos y que pues han recurrido en la Administración Tributaria a cruzar información del registro de vehículos con las declaraciones de impuestos. Y aquí dice pues que no reportan los suficientes ingresos como para haber adquirido esos vehículos y por lo tanto los va a citar para ir a aclarar por qué lo tienen. Y luego me confirmaron por ahí que en un evento en AmCham, el superintendente dijo que iba a informar al Ministerio Público o que ya había informado al Ministerio Público de estos casos por una supuesta defraudación. Esto espero que no sea cierto, espero que haya sido un desliz porque no tiene en este momento razón de ser la citación de impuestos, perdón, la citación al Ministerio Público y la denuncia, porque no existe realmente los suficientes elementos para establecer que hay delito, considero yo. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, tenemos que recordar que Guatemala tiene un sistema de renta territorial. ¿Esto qué quiere decir? Que únicamente pagan impuestos en Guatemala los ingresos que se generan en Guatemala. ¿Cuáles son los ingresos que se generan en Guatemala que están grabados? Pues el 10-2012 nos habla de rentas de actividades lucrativas, cuando yo desarrollo una actividad que implica la combinación de capital o trabajo en el territorio guatemalteco y por lo tanto esa actividad me genera réditos, ingresos. Eso es una actividad lucrativa. Luego tengo rentas del trabajo, cuando trabajo en Guatemala y soy residente en Guatemala y presto mis servicios como empleado en Guatemala, también eso genera impuestos en Guatemala. Y tenemos las rentas y ganancias de capital. Y las rentas de capital es cuando genero ingresos por el capital que tengo. Entonces rentas de capital mobiliario, por ejemplo las acciones. Por lo tanto, si genero dividendos de sociedades guatemaltecas, cuando tengo acciones de sociedades guatemaltecas y me pagan dividendos, eso genera impuestos en Guatemala. O cuando tengo inversiones que generan intereses en Guatemala. Tengo certificados de depósito, tengo eso que están invertidos en un banco en Guatemala, eso me genera pago de impuestos en Guatemala. Perdón que mi perro estaba moviendo la cámara. Entonces, luego tenemos las ganancias de las rentas de capital inmobiliario si tengo inmuebles en Guatemala y los doy en arrendamiento, o rentas de capital mobiliario si tengo vehículos y los doy en arrendamiento, por ejemplo, en Guatemala, eso me genera impuestos en Guatemala. Entonces así tengo esos ingresos que son por bienes que están en Guatemala. Así que los que tienen vehículos y los dan en arrendamiento, aún a través de una aplicación como Uber, o los que tienen inmuebles y los dan en arrendamiento, aún a través de una aplicación como Airbnb, tienen que pagar impuestos en Guatemala porque las rentas se generan de esos inmuebles que están situados en Guatemala. Ahora bien, si las ganancias de capital son por venta de los bienes. Entonces, si vendo esos bienes que tengo, si vendo una casa, me va a generar ganancia de capital. Si vendo un vehículo, me va a generar ganancia de capital. Si lo vendo por encima de mi valor costo o de mi valor en libros, me va a generar ganancias de capital. La venta de acciones, ventas de acciones de sociedades guatemaltecas, me va a generar ganancia de capital en Guatemala. Dicho esto, pues hay luego un abanico completo de razones por las cuales yo no genero impuestos en Guatemala, pero puedo estar generando ingresos
a mis cuentas de bancos en Guatemala y con eso tener suficiente dinero para comprar estos vehículos de lujo, como dice la superintendencia. Por ejemplo, si yo tengo acciones y tengo un portafolio de inversiones en el extranjero, si yo soy de esos que les gusta estar invirtiendo en la bolsa de valores y entonces tengo un montón de acciones en la bolsa de Nueva York que he ido comprando, me van a generar los impuestos en los Estados Unidos por ese portafolio de inversiones, me van a pagar dividendos, los voy a vender y comprar, etcétera, pero no voy a generar impuestos en Guatemala, aunque evidentemente utilice el dinero luego en Guatemala. Lo mismo sucede si tengo inversiones en compañías extranjeras y esas compañías extranjeras me pagan dividendos luego. Entonces esas compañías extranjeras que me pagan dividendos me van a estar generando los ingresos, pero no van a generar impuestos en Guatemala. Si me pagan dividendos, por ejemplo, yo tengo acciones en Apple, los dividendos que me genere Apple no me van a causar impuestos en Guatemala. Lo mismo sucede con inversiones. Si yo tengo dinero invertido en el extranjero, tengo certificados de depósito en cuentas, tengo bonos, etcétera, etcétera, los intereses que me están pagando por esas inversiones no generan impuestos en Guatemala. También sucede con personas que trabajan fuera de Guatemala. Y las actividades que generan fuera de Guatemala, entonces hay gente que puede estar viviendo parcialmente en Guatemala y por lo tanto genera ingresos en el extranjero porque trabaja en el extranjero. Y eso puede darse el caso de personas que cobren por dar conferencias en el extranjero, por ejemplo, y viajan y entonces estas conferencias en el extranjero les van a generar los ingresos y los impuestos en el extranjero y no en Guatemala. Así podemos estar hablando de varias otras formas de generar ingresos que no necesariamente tributan en el país. Así que no es extraño que haya gente en Guatemala que tenga la capacidad económica, pero que no tenga por qué tributar en Guatemala porque no está generando impuestos en el país. Otro caso importante serían, por ejemplo, los extranjeros que están retirados, tienen ahorros en bancos en el extranjero y se vienen a vivir a Guatemala y están utilizando sus ahorros o sus pensiones de retiro del extranjero para efectos de vivir en Guatemala. Y aquí viven de sus rentas, pero son sus rentas extranjeras y viven de sus ahorros en el extranjero y por lo tanto aquí puede ser que tengan alguna actividad muy pequeña y tributan muy poquito. Por ejemplo, podríamos decir, hay un pensionado, persona, digamos, ya retirada, adulta, que se vino a vivir acá y vive, digamos, en la Antigua y tiene su hobby de dar clases del idioma que hable, digamos que habla noruego, y da clases de noruego a personas en la Antigua y por eso pues está inscrito y paga como pequeño contribuyente, pero resulta que de su pensión y de sus ahorros y demás tiene muchísimo dinero guardado y por lo tanto puede comprar una casa sin haber declarado impuestos en Guatemala, como también pudo haber comprado un vehículo, etcétera, y tener ingresos de pequeño contribuyente de 150,000 quetzales o menos al año, pero no está usando esos ingresos para comprar los activos que tiene en Guatemala, sino que está usando sus ingresos generados a lo largo de su vida en el extranjero. Entonces, por el sistema de ser fuente territorial, tenemos estos casos en los que no hay necesidad de tributar en el país. ¿Qué es lo que procedería? Bueno, si encuentro y tengo esos indicios de discrepancias y compré un vehículo y no tengo ingresos reportados, lo que correspondería en todo caso sería un requerimiento de la presentación de la declaración del impuesto de la renta para quienes no la hicieron, un espacio de 10 días, y si
Si esa declaración no se presenta, entonces se abre el procedimiento de determinación sobre base cierta o sobre base presunta. Y ahí viene un requerimiento de información, y es en este momento, en este requerimiento de información, que se hacen las investigaciones, porque son investigaciones de manera tributaria, para obtener información de cómo logró tener esos ingresos. Y ahí, por ejemplo, la persona que vive en Guatemala, porque de acá es su familia, que tiene un portafolio de inversiones y recibe dividendos de una compañía situada en el extranjero, que puede ser o puede no ser que esté recolectando dividendos del grupo empresarial de esta familia, y le paga luego a él esos dividendos, la porción que le corresponde, y eso pues es una cuantiosa cantidad por los negocios que se tienen en 5, 6, 7, 8, 20 países. Esos ingresos en Guatemala son libres de impuestos, porque esos dividendos vienen de una compañía del extranjero que se le decretan a sus accionistas, y eso no tiene por qué tributar en el país. Entonces, recibidas luego de ese requerimiento de información esas aclaraciones, pues el caso se cierra. Por eso es que creo que no es, ha de haber sido un mal entendimiento probablemente de que se informó al Ministerio Público y ahí se denunció a estas personas, porque no hay elementos suficientes. Nuestro sistema es territorial y existen muchísimas explicaciones para efectos de aclarar por qué tengo en mi cuenta de bancos, porque tengo $1 millón y compré un vehículo de $100,000, si no declaro impuestos en Guatemala, porque al tener rentas pasivas de orígenes extranjeros, no tengo por qué declarar en Guatemala esos impuestos. No son ni siquiera declarables como tal. Los dividendos que son declarables en Guatemala son los que me pagan sociedades guatemaltecas de manera directa. Y eso pues no siempre va a ser el caso, principalmente con grupos que operan en diferentes países. Los accionistas no están situados por encima de cada una de las compañías. El distinto es el caso, y esto puede ser el caso en el que no hay ingresos provenientes del extranjero. O sea, mi cuenta de bancos no refleja un depósito del extranjero, sino que está reflejando muchísimos movimientos en efectivo locales en diferentes formas y montos y demás, y eso pues pudiera ser dentro de uno de los metodologías de lavado de dinero, y eso es distinto a la proveniencia ilícita del dinero extranjero. Y entonces puede ser que la declaración del superintendente en ese evento que les digo que me comentaron que había sido la declaración de que había las denuncias como tal, puede ser que se refiera a este comportamiento en el que se ven depósitos recurrentes en efectivo a cuentas de banco, y luego la concentración de dinero y el gasto como tal. Y esto pues lo que resulta es que hay probabilidades de transacciones sospechosas, y esas tienen que ser investigadas del lado del lavado de dinero, y la adquisición de los bienes sin la declaración de los impuestos pues sí resulta ahí, pero esto es otro tipo de conducta y no necesariamente la situación en el que del extranjero vino a mi cuenta de bancos y luego yo gasté el dinero. Si se tiene la información bancaria, pues podrá haberse visto ahí que gente que tiene pues estas relaciones patrimoniales con el extranjero estará recibiendo el dinero del extranjero, o bien gastando de manera directa desde cuentas del extranjero. Es decir, compró un vehículo aquí, lo pagó como tal, pero lo pagó con una transferencia que viene del extranjero y no lo pagó con una cuenta de banco local, que también pues es posible hacerlo. Así que esta segunda metodología de menudeo de dinero que puede estar pasando y llenando cuentas y luego gastándose, o viene a través de compañías que la administración tributaria sí tiene reportadas como inexistentes y sin capacidad como tal, son fachadas para efectos de hacer movimientos de lavado de dinero, es una metodología distinta a los patrimonios legítimos que
tanto guatemaltecos como extranjeros que viven en Guatemala pudieran estar teniendo en el país. Espero que con esto pues tengamos un poco aclarado si alguien tiene estas situaciones de ser accionista o de tener trabajo en el extranjero pero residir alguna parte del tiempo como tal. Es muy importante poder guiar las relaciones esas que tiene, patrimoniales que tiene, poder guiar a terceros con la documentación correcta y poder solicitar esa documentación. Si le pagaron dividendos, tiene que haber un acta en el extranjero donde se decrete el pago de dividendos y la trazabilidad del dinero, como se dice, tiene que ser posible llevarla. Y yo puedo decir, tal compañía situada en tal jurisdicción me pagó a mi cuenta y aquí está el acta de pago de dividendos y aquí está el ingreso del dinero por esos dividendos. Y así con las inversiones en el extranjero, etcétera, etcétera. Entonces, vale la pena revisar la documentación y estar atentos para poder responder en caso de que hubiera ese cuestionamiento. De nuevo, muy breve resumen. Sí, desde mi perspectiva, los pasos legales son: cruzo la información en el registro de vehículos con las declaraciones de impuestos, me aparecen esas discrepancias, gasta más de lo que declara localmente, sabiendo que tengo un sistema de fuente territorial, puede tener ingresos de fuente extranjera mucho más altos que la fuente territorial, lo cual es totalmente válido y legal, por lo que le hago un requerimiento, ya sea de verificación de sus declaraciones que ya presentó, si no tiene declaraciones, pues le hago un requerimiento de una declaración de impuesto a la renta por esas discrepancias. Me responderá, no tengo ingresos guatemaltecos, entonces le hago un requerimiento de información para efectos de validar que verdaderamente no tenga ingresos guatemaltecos. Me presenta la documentación de cómo integra sus ingresos del extranjero, cierro el caso. O efectivamente hay una omisión de pago de impuestos en Guatemala porque los ingresos son locales y debió haberlos declarado. Hago esa determinación sobre base cierta o sobre base presunta y vamos en el procedimiento administrativo como tal. No veo en este momento que cabrían denuncias como tal, salvo en el caso que lo que exista es una sospecha de que hay lavado de dinero con metodologías de lavado de dinero que son conocidas y que por esa cruce de información interna de la administración tributaria pudieron sospechar de que existe lavado de dinero y por lo tanto aquí es una defraudación tributaria a la inversa, porque pudieran estar declarando impuestos en algunos vehículos, sociedades y demás para efectos de simular que ese dinero es legítimo y con eso están comprando bienes. Entonces, aquí la defraudación es: estoy pagando impuestos que no me corresponden porque no tengo actividad real, pero igual pudiera estar sucediendo. Y eso pues sí pudiera estar en el campo del Ministerio Público. Lo otro debería estar en el campo administrativo de un simple ajuste como tal. Mi nombre es Mario Archila, espero que este episodio les haya servido. Trasládeselo a toda la gente que ha estado comentando sobre esas nuevas acciones de SAT. Si tiene facultad de la administración tributaria para hacer algún tipo de requerimiento de información. Nos vemos la próxima y no deje de suscribirse a todos los medios posibles donde aparece Impuestos y Chocolate.